siempre bajo la misma premisa, bendiciendo. ¿Por qué bendiciendo? Porque, amados hermanos, nuestra misión es bendecir. Usted y yo debemos de bendecir y ser de bendición. No sin antes pedir a Dios unos segundos en oración, que el Señor nos bendiga. Padre, por favor, bendícenos esta noche nuevamente en este tiempo de tu palabra para que podamos ser edificados. Señor Jesús, por favor, bendícenos grande y ricamente en el nombre de tu Hijo amado, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Lo primero que debemos de recordar es que nuestras bendiciones deben de fluir a otros. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué en la meditación anterior, usted y yo hemos sido llamados a ser un canal de bendición. Y cuando digo canal de bendición, es que las bendiciones deben de pasar por nosotros, debemos de fluir. Entonces, nuestras bendiciones deben de fluir. Y eso es lo que encontramos en Génesis 12:2, cuando dijo: yo te bendeciré y serás una bendición. Así lo dice la NBI en la versión de 1909 que les comenté anteriormente. Dice: bendiciendo te bendeciré. Esta, amados hermanos, es prácticamente la primera ley de la bendición, y es fluir hacia afuera. Desgraciadamente, a veces hemos sido como enseñados a lo inverso, a recibir. Casi siempre cuando se hablaba de algunas situaciones, nosotros decíamos que a veces nos gusta ser como el asadón, solo para el otro. Mas sin embargo, usted y yo deberíamos de tener la figura como la pala, hacia afuera. ¿Está conmigo? Lo segundo que quisiera decir yo: ¿cómo puede usted? O hago la pregunta. Aquí está una pregunta para usted. ¿Cómo puedes tú bendecir a otros? ¿Cómo usted puede bendecir a otros? Y esta noche, si se fijaron, varios lo hicieron de distintas formas. Algunos nos preparamos, y cuando nos preparamos, chicos, no sé si son los monitores o qué, pero a mí hay un chiquitito aquí, bueno, perdone. Decía, cuando nos preparamos para bendecir a otros. Y cuando bendecimos a otros, pero a veces creemos que nosotros solo podemos bendecir en una o en dos líneas. Y cuando digo en una línea, porque a veces creemos que solo podemos bendecir en la línea económica o solo en la línea de oración. Pero también hay maneras de bendecir. ¿Cómo? Cuando usted y yo le servimos a alguien. Es interesante cuando usted se dispone a ayudarle a alguien. Y esa necesidad puede ser física, que necesitan ayudar a mover algo. Puede ser emocional, a través de una palabra. Puede ser con apoyo, pero ese apoyo a veces es de ánimo, es moral, ayudando a alguien. O es posible que la ayuda o el impulso que usted desea financiero, o tal vez un consejo práctico. Usted y yo debemos de aprender a fluir hacia afuera. En segundo lugar, cuando bendecimos a otros, debemos de saber que Dios cuidará de ti y que Dios cuidará de mí. Dice Lucas, voy corriendo porque quiero hacer un par de cositas todavía. Lucas 18, por favor. No hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. No hay nadie. Bien lo dijo nuestro hermano Samuel, pero lo dice Lucas en el Evangelio. No hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo. Las bendiciones no solo serán en aquel día, las bendiciones son hoy. Pero esas bendiciones van a depender de ti y de mí. Van a depender en la medida que yo creo la palabra.
Pero a veces nosotros nos aferramos a algunas situaciones. Yo recuerdo que un día alguien me dijo, mire, no se aferre a ciertas cosas. Porque cuando uno se aferra mucho, principalmente a las cosas materiales, uno se llega a enamorar de las cosas materiales y después cuesta que tú te desprendas. Uno no debe de aferrarse a las cosas. Cuando usted y yo nos aferramos a Dios para recibir la bendición, nos aferramos de Él, no de lo que nos pueda dar, porque Él puede darnos todo. ¿No es cierto? Cuando usted y yo ayudamos a otros, Dios va a asumir la responsabilidad de tus problemas. Por eso es importante entender la misión de Él diciendo, te bendeciré. Todos tenemos problemas tarde o temprano, pero a veces sin querer algunos estamos más preocupados por los problemas de tantos que a veces se nos olvidan nuestros propios problemas. Pero Dios es tan lindo que en la medida en que tú te metes a ayudar a veces a otros, Dios bendice y soluciona también tus problemas. Esto no quiere decir que vas a hacerte un desinteresado de tus responsabilidades, porque no estoy hablando de responsabilidades, estoy hablando de tus necesidades y de algunos problemas que podamos enfrentar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Dios se va a ocupar de algunas de nuestras cosas, hay que declarar eso como una palabra de bendición. No quiere decir, yo tengo una deuda, Padre, pagámela. Y usted dice, yo no la pago. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién empeñó la palabra para pagar? ¿Quién empeñó la palabra para pagar o para prestar? Hermano, hermanito, yo le prometo que el lunes, lo único que a veces no le dijeron a uno, que el lunes de Semana Santa del otro año, que el lunes de Pascua, que el primer lunes del año, a veces no le dicen, solo le dicen así. Y se ha fijado que cuando hay necesidad, llegan bien contentos a uno, y cuando llega el tiempo y no te pagan, se enojan contigo y te hacen la gran cara. Y no te pagan, ni te dan ninguna excusa, pero se andan enojados. Y a veces el que prestó es otro. Dios se va a ocupar de nuestros problemas, siempre y cuando tú seas responsable de ellos. Porque cuando Dios te mira que tú tienes una deuda y Dios sabe y ve que te esfuerzas, trabajas, haces aquí, haces allá, Dios te ayuda. Pero si al contrario tú dices, me metí en este lío, pero Dios es todopoderoso, y te quedas acostado en cama, no creas que Dios te va a pagar la deuda. Porque las responsabilidades que adquirimos son nuestras. Pero es Dios en su amor y en su misericordia quien nos bendice. Dice Lucas, capítulo 6, verso 38. Dad. No está. Vamos adelante. Bueno, me hiciste que perdiste. Ahí está. Dad y se os dará. ¿Qué hay que hacer primero? Si no damos, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir. Si no bendecimos, no vamos a recibir bendición. Mire, hermano, ¿se acuerda usted? Bueno, ya vienen los hermanos. ¿Se acuerda usted la palabra de Dios que dice todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará? Y eso tiene que ver con todo. Si usted siembra patadas, va a recibir patadas. Si usted siembra sonrisas, va a recibir sonrisas. Si usted siembra malos gestos, va a recibir malos gestos. Hay gente que dice, hay tanto que hablan de uno, pero a veces uno vive hablando de la demás gente. ¿Y qué quiere? Si todo lo que sembramos, eso, ¿y por qué me tratan así? Es que a mí me salen todos pésimos. Porque quizás usted es pésimo. Pero cuando tú siembras, lo que tú siembres, eso cosecharás.
más fácil? ¿Una sonrisa o un mal gesto? Es más fácil una sonrisa. Aunque algunos a veces preferimos andar con el mal gesto. Pero es más fácil una sonrisa. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido el error y se ufanan en decir: es que yo soy sincera y digo lo que tengo que decir? Hombre o mujer. ¿Quiénes han dicho esto? Ojalá lo digas de la mejor manera, porque el ser sincero no tiene que ver nada con ser malcriado. Porque ser sincero tiene que ver con decir la verdad, pero hay que aprender a decir la verdad. Algunos de nosotros a veces no tenemos gracia para decir las cosas. En cierta ocasión, a alguien había que darle la noticia de la muerte de alguien y dicen: hay que avisarle, pero padece del corazón. Y padece del corazón, y si se le dice, se le para el corazón y se va a morir. ¿Y qué hacemos? Llamemos al pastor Ricardo que nos ayude. Santo Dios, si se moría el muerto iba a ser para mí. Y yo no llegué: ¿qué tal? ¿Y cómo está? Todo bien, hay que confiar. Y hay que ir buscando la gracia de Dios para decirle a la gente: se murió. Pero hay que hacerle ver que están en la presencia de Dios. Y que es mejor aquella vida que esta. Porque para el cristiano el morir es vivir. Entonces, cuando tú le has ganado eso a las personas, tú le puedes decir. Pero si tú llegas y ya le contaron: se le murió su hijo, lo mataron por bochinchero, se murió. ¿Y yo qué podía hacer? Yo soy sincera. Pero la sinceridad tú la aplicas con todo. Ese es el problema. Algunos de nosotros creemos que la sinceridad tiene que ver con ser malcriados, con ser groseros. No lo digo por ustedes, pero lo digo por algunas personas. Son pedantes para decir las cosas. Ayer estuve en la embajada mexicana. Tenían una agente que decía ahí su placa y su insignia PPI, protección a personalidades importantes. Yo considero que soy una persona fácil de llevar con medio mundo, pero esa gente, que Dios la bendiga, sí caía mal. Una pobre señorita estaba ahí sentada y estaba viendo su cartera porque yo la tenía a la par. ¡Apague su celular! La muchacha seguía tocando porque estaba viendo unos papeles en su billetera. Y ella se le pone enfrente y la mira: ¡no me oyó! Para que toda la gente oyera. Yo sentí el deseo de decirle: disculpe, si mi celular anda, venga a ver, lo dije yo, metido está en tu vaina. Me callé la boca. ¡Muévanse! Santo Dios, la mejor versión de Lola la Trailera, la versión femenina de Rambo, Rocky, todas en conjunto, todo, Mario Baracus, Mr. T, todos, pero así. Y nadie, yo decía: pobrecita. Hasta tuve un pensamiento y dije yo: santo Dios, qué amargada es esta vaina. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros no nos percatamos. Dad y se os dará. Como tú des, así vas a recibir. Medida buena. ¿Se ha fijado que para comprar somos buenos y para vender a veces somos feos? Para comprar, échale un poquito más. Y para vender, rasadita y sin poderle quitando granitos después de... Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán. ¿En dónde? Santo Dios, que te den. Venga para acá.
Porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Con la misma vara que medís, te van a medir. Por eso es importante tratar a los demás. A los demás hay que tratarlos como hermanos y no como enemigos. Siempre hay que tratar a otros como hijos de Dios, como herederos del reino, no como necesitados de un reino. El necesitado de un reino vive deseando bienes. El heredero de un reino vive repartiendo de lo que Dios le ha dado. Amén. El heredero del reino no se preocupa por tener, porque ya sabe que tiene. Pastor, pero si nosotros no tenemos en esta tierra, por de pronto, porque las riquezas están guardadas para nosotros. Pastor, y lo vamos a ver, mire, si no lo veo yo, lo verá mi hijo, mi nieto, mi nieta, qué sé yo. Alguien lo verá. Si la palabra así lo dice, así será hecho. Pero ¿qué debo de hacer mientras tanto? Dar a quien tenga que dar, porque no depende de mí. Cuanto más bendecimos a otros, más te va a bendecir Dios. Entre más bendecimos a otros, más bendecido serás tú. Y esa es regla de Dios. Por eso, el punto 4 dice, cuanto más somos bendecidos por Dios, más se espera de nosotros para ayudar a los demás. ¿Cuánta bendición tú tienes? Pues así como tú tienes bastante bendición, la gente espera bastante de ti. ¿O no? Si usted duda lo que estoy diciendo, váyase a Lucas 12:48, aparece en pantalla. Porque a todo, ¿qué dice? Porque a todo aquel que se le haya dado, ¿qué? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiere decir que entre más te bendice Dios, Dios espera más de ti. Por eso dice la Escritura que traigamos delante de Dios conforme a nuestra gratitud a Él, no con tristeza. O sea que cómo quiere vernos el Señor alegres, ni por necesidad de que te doy uno, me vas a dar dos, porque Dios ama a quien, dice la Escritura. Pero ¿con quién cree que debe de ser dador alegre? No solo con Dios, con todo el mundo. Imagínense que esta noche yo quiero regalarle esto a alguien en la iglesia. Este es un separador que compré, que traje de Chile, y está hecho en cobre, con figuras, y está lindo. Pero yo quiero bendecir a alguien. Pero dice la Escritura, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más. Entonces quiere decir que Dios quiere darle ¿a quién? Al que da mucho. ¿Cuánto le da usted a Dios? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo su ser. Porque usted y yo tenemos que darle nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestros talentos. Hoy vimos a varios que fabuloso, ya estaba con ganas de poner una sucursal en otro lado, más del mantito y el aceite y las flores, bien. De ahí los gringos que pasaron ahí, y esto es que solo habían salido los papeles, no se ha ido todavía, pero ahí vamos a la jugada. Cada quien. Pero ¿a quién se le va a dar? Se le dará. ¿A quién se le va a dar? Ya me perdí. ¿A quién se le da? Dice el Señor que se le dará más al que más le ha dado. ¿Qué hago yo para regalar esto? ¿Lo rifo? No lo rifo.
grifo, algunos van a decir, pero aunque no lo crea, aquí no se hace tan fácil, viene desde Chile. Colores vistosos, hecho a mano. Y aquí es bendigo. Y dice la palabra, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Se ha fijado que algunos de nosotros nos quejamos con las actividades que nos encargan? Ay, solo a mí a cada rato. Y hay algunos hermanos que dicen a las mismas personas llaman siempre. Pero hay una bendición cuando llamamos a las mismas personas. Porque a veces esas mismas personas son las que van a ser bendecidas. Hay gente que nunca le hace mala cara al servicio. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuánto te habrá confiado a ti Dios? Pregúntele. Pregúntele al que tiene a su lado. Pregúntele eso, por favor. ¿Qué me estará hablando Dios en esta palabra? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? A todo aquel que se le haya dado mucho, se le demandará. Señor, si a mí solo me diste una cosita. No, a todos Dios nos ha dado mucho. Lo que pasa es que no todos, algunos lo entierran. Otros dan frutos al 30, otros dan frutos al 60 y otros dan frutos al 100. Pero la Escritura dice que todo aquel a que se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. ¿Cuánto te ha dado Dios a ti? ¿Tienes vida? Entonces Dios te va a demandar algo de tu vida. ¿Tienes salud? Entonces Dios te va a demandar de tu salud. ¿Tienes algo de dinero? Ahí sí nadie tiene nada. Mi pregunta es, corazón, dejé allá la toalla y pregúntale a Ricky si ya está, que lo estoy esperando. Decía, ¿se da cuenta cómo somos nosotros? Hablamos de salud, amén. Hablamos de, sí. Hablamos de dinero, no tengo. ¿Y con qué comió? ¿Con qué pagó el teléfono? ¿Con qué pagó la luz y el agua? Porque aquí no estamos en Cuba que te chota. Aquí estamos en El Salvador. Aquí se paga la luz, el agua, la gasolina. Aquí no es Venezuela. Venezuela, el camión más grande, $1 tanque lleno. La gasolina más barata del mundo está en Venezuela. Pero está costando allá el papel higiénico. En Venezuela. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Y qué es más importante? ¿Tener un tanque de gasolina lleno a $1 o papel higiénico? Yo no tengo carro para... Les decimos a los hermanos de Venezuela. Ellos tienen esa bendición. Aquí hay que pagar. Pero se fijó que no tenemos dinero nosotros, pero sí pagamos todo eso. No tenemos para darle a Dios, pero sí para la recarga. Hoy está el quíntuple. Y todo el fin de semana entre las redes de Chota. Ahí estamos todos. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Amén. Hasta los gatos están peleando esta buena. Hermanos, ¿qué nos está hablando Dios a través de la palabra? Te hago una segunda pregunta y con esta estoy terminando. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante estas circunstancias? ¿Qué piensas hacer tú? Si Dios te ha dado vida, ¿te vas a dar parte de tu vida? Como ustedes dicen amén. Si Dios te ha dado salud, ¿le vas a dar parte de salud?
Si Dios te ha bendecido en distintas áreas, le vas a dar parte de tu bendición. Si Dios te ha dado una buena mujer, le vas a dar parte de esa mujer. Ay, qué poquito. Sí, porque es el Señor, hermano, no con otro. Ah, menos mal, como que no habían entendido que hay todo, ¿no? ¿Te ha dado buenos hijos Dios? Pues dale una parte al Señor. Yo no digo que vas a buscar ahí dónde está, qué parte le doy, lo echa. No, no estoy hablando de eso. Deje que sus hijos se metan con el Señor. Déjenlos que intervengan en el trabajo. ¿Te ha dado algún don, un talento? Yo veo que aquí varios de los que pasaron aquí son buenos para el trabajo. Otros tienen cara ya de todo lo que hacen en esa calidad. Entonces, ese don está en ti. Dale una parte al Señor. Pero ¿qué más te ha dado Dios? Dios te ha dado inteligencia. Deja parte de esa inteligencia en el Señor. Dios te ha dado habilidades. Yo bendigo a las hermanas y a los hermanos que esta noche me ayudaron con la vendimia. Al hermano Ulises le tocaba, porque estaba un poco saturado por varias situaciones y ellos tocan. Y acudí a distintas hermanas en lo personal y le dije, y todas, ni lentos ni perezosos, me dijeron, está bien, pastor. Amén, amén. Qué lindo cuando uno encuentra gente, pero a veces, gracias, algunos de nosotros tenemos algunos dones y todo. Nos hacemos rogando con los dones. Los últimos 2 años en los premios Odre, ¿y quién le gana a Arturo en el Maná? Y este año yo sigo viendo que va a ganar otra vez este bandido, ¿va? Si todos los domingos le ayuda, ninguno le dice no. ¿Por qué? Porque tiene un don y lo pone al servicio de Dios. Pero algunos de nosotros a veces a puras penas hacemos una rigua, mano, y no le ayudamos a nadie. Algunos de nosotros solo somos buenos para hervir agua y no queremos colaborar con nadie. Tu respuesta para bendecir a otros debe de ser que tú eres bendición. Diga conmigo, yo soy bendición. Vinieron niños esta noche. Le voy a pedir a la pastora que venga a ayudarme un ratito. No corra, sí, mamá, corra. Sí, si solo hay una pastora. Traemos eso. Tráigame. Yo le quiero explicar, pero ella está atendiendo las indicaciones del hijo. ¿Hay algún niño? Estoy hablando de niños de verdad, chiquititos, menores de 10. Ya ni me acuerdo cómo va. Vean que hay niños esta noche. A ver si me sirven todavía estas cosas, yo las tengo guardadas. Ese sí me sirvió. Este empieza a servir. Bueno, yo voy a regalar todos estos churutillos. Los compré, no sé cómo se llaman. Se llaman, no, se llaman Dolphin Odor Stick. Tranquila, no me traduzca, mamá linda. Oye, mi inglés es fabuloso. Así es que la idea era, dije yo, cuando se vayan todos estos, vamos a ir apagando las luces y que ellos nos vayan moviendo y todo. Vamos a estar todos. Pero con los niños. Pero no hay niños, ya me los voy a llevar de regreso por allá. Eso, hay que llamarlos. Háganme el jardín. Imagínense bonito, ¿eh? Mira este otro, ¿eh?
vengan un par de jóvenes que vengan a ayudar, los American Girls. Voy. Ayúdenos ahí. Aquí hay más. ¿Sabe por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos que también cuando los niños vayan digan qué diferente fue esta vigilia. Nos bendijeron. Nosotros tenemos que ser canal de bendición. No hay otros chicos más que nos ayuden. Es que allá vienen, son como 100 los que vienen y solo hay 2 haciendo. Por lo menos ayuden a meter esas cositas. Santo Dios, el ejército de Dios marchando. Santo Dios. Abelito, le doy parte a mi rey que tiene que vayan pasando ahí con la pastora y con esos chicos. Les van a dar algo. Ahí vean cómo se lo amarran. Ahí van a ver que en lo oscuro van a ir cambiando colorcitos. Eso se va a ir haciendo neón. Wilito, mira, aquí está este. Ven, ya está. ¿Ah? Pues agárralo. Y solo yo vi un montón de chicos, no hay más niños. Están dormidos. Pues pasen los papás, agarren uno y se lo guardan, hombre. Así, ¿verdad? ¿A que sí? Vaya ya, príncipe, vaya ya, que le den. Pues ya están viniendo unas niñas que las veo más grandecitas, pero ni modo, ¿verdad? Las bendiciones, hermanos, deben de alcanzarnos a todos. No solo nuestros niños deben de ver bendición. Nosotros los adultos tenemos que ver bendiciones de Dios. Creo que Dios nos está enseñando muchas cosas. Vayan para allá. Cuando reciban lo suyo, muévanse, chicos. No, hombre, a los niños y ya. Esta noche queremos terminar diferente. Por eso dejé eso para el final. Ya tuvimos un tiempo de administración. Ya tuvimos un tiempo de la palabra. Ojalá que alcancen, ¿verdad que sí, chicos? Faltan como 40 aquí que tienen que venir. Ahora, quien reciba que se vaya moviendo para van llegando. Ricky, ¿quiénes son el equipo que contigo?